Hermanos míos, durante siglos hemos sido sombras, desterrados por pensar distinto, por desear una creación sin imperfección, por anhelar una luz más pura. Nos llamaron traidores, pero ustedes nunca abandonaron mi lado. Ustedes fueron leales cuando todo nos fue arrebatado. Tengan fe. La gracia volverá a nosotros. For the dark! For the dark! Victory! Victory! For the dark! Seremos dignos de la luz otra vez. Y cuando esa luz sea nuestra, nada ni nadie nos la arrebatará jamás. ¿Por qué les mientes? Tus palabras no hablan de esperanza, Lucifer. Tus palabras hablan de guerra. porque mi guerra no ha terminado, Lilith. ¿Tu guerra? Te queda poco tiempo, Lucifer. La profecía está por cumplirse. Y todo esto desaparecerá. No, si yo lo evito, antes tomaré lo que es mío. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó allá arriba? ¿Sabes qué es lo curioso de este fruto, Lilith? Todos hablan de él, como si fuera el origen de todos los males. ¿Y no fue así? Como si un simple fruto hubiese condenado destinos enteros. Este fruto nunca tuvo el poder que le dicen. No era el fruto lo que importaba, era la elección. ¿Dónde está Luzbel? Yo era llamado portador de luz.
porque la luz me perteneciera, decían ellos, sino porque la reflejaba. Siempre esa palabra, reflejar, nunca poseer. Nunca crear, nunca decidir, solo reflejar. Vamos. Me colocaron entre los más altos. Me vistieron de esplendor. Escuché algo sobre un plan del Altísimo. Debe ser algo grande. Sea lo que sea, es algo bastante importante. Mi voz abría los coros. Cuando yo cantaba, los ejércitos celestiales callaban para escuchar. Hermanos, hoy será diferente. No por vanidad, Lilith, no entonces. Yo cumplía mi propósito. Eso era lo que creía. Existir para embellecer la voluntad de otro. ¿Y cuándo dejó de ser suficiente? Yo caminaba entre ellos, y ellos me abrían paso. No por temor, todavía no. Su presencia es requerida en el trono. Me miraban con admiración. Algunos decían que mi belleza era un regalo. Qué lindo tiempo, ¿no cree usted? Sí, lo creo. ¿Cómo está, hermano? Yo no pedí ese lugar. Eso es importante que lo entiendas. No fui yo quien me puso arriba. Fui colocado allí. Fui vestido de gloria. Fui levantado delante de todos. Y después esperaban que no notara mi propia altura. Había un silencio en el cielo que nadie se atrevía a nombrar. Todos cantaban. Todos obedecían. Todos se inclinaban. Y sin embargo, bajo aquella perfección, yo empecé a percibir una grieta. No en los muros, no en los tronos, no en los ríos de luz que corrían como venas eternas entre los cielos. La grieta estaba en el orden mismo. Todo era hermoso, sí, todo era puro, todo era perfecto. Mi señor. Luzbel, quiero encargarte algo. Voy a hacer un anuncio en poco tiempo. Mi señor. ¿Y de qué se trata su anuncio? Será revelado en su momento. Debes informarle a los ángeles de adoración que en poco tiempo deben reunirse en el gran salón. Las torres parecían hechas de cristal vivo. Millones de voces se elevaban sin cansancio. Un canto inmenso que no terminaba nunca. Un océano de adoración donde cada nota tenía un propósito y cada propósito tenía un dueño. Pero la perfección también puede ser una prisión cuando no permite una sola pregunta. En los atrios celestiales, los ángeles se reunían por jerarquías. Había seres de fuego que cubrían sus rostros ante la presencia del Altísimo. Había guardianes cuyas alas parecían extenderse de un extremo del cielo al otro. Había mensajeros que descendían como relámpagos hacia mundos aún no formados. Cada uno sabía su lugar.
Cada uno aceptaba su límite. Cada uno encontraba paz en obedecer. Yo también. Durante mucho tiempo, yo también. Había un silencio en el cielo que nadie se atrevía a nombrar. Todos cantaban. Todos obedecían. Todos se inclinaban. Pero nadie preguntaba. Y yo empecé a ver lo que ellos no querían ver. Antes de que mi nombre fuera pronunciado como una maldición, hubo luz. No una luz como la que conoces aquí abajo, débil, temblorosa, nacida del fuego o de la ruina. Hablo de una luz viva, antigua, una luz que no alumbraba las cosas desde afuera, sino que parecía sostenerlas desde dentro. Todo en aquel reino tenía orden. Las alturas, los atrios, los coros, las huestes, los tronos. Nada parecía fuera de lugar, nada parecía incompleto. Y durante mucho tiempo, Lilith, yo también creí que ese orden era perfecto. Yo no nací en medio de una guerra. No fui creado con rabia en el pecho, ni con deseo de destrucción. Esa es la forma cómoda en que ellos cuentan la historia ahora, porque les permite señalar mi caída como si hubiese sido inevitable desde el principio. Pero hubo un tiempo en que mi nombre era pronunciado con honra. Hubo un tiempo en que mi voz era esperada entre los coros celestiales y mi presencia no provocaba temor, sino respeto. Yo servía, cumplía las órdenes que se me daban. Iba a donde era enviado y regresaba cuando era llamado. No había en mí, al menos no entonces, intención alguna de levantarme contra el cielo. Recuerdo los grandes atrios como si aún pudiera caminar por ellos. Eran inmensos, más amplios que cualquier reino que hayas visto, y sin embargo no se sentían vacíos. Había movimiento en todas partes. Ángeles entrando y saliendo de regiones que no tenían nombre para las criaturas inferiores. Mensajeros cruzando distancias imposibles. Guardianes apostados ante puertas que jamás se abrían sin mandato. Coros que se elevaban en turnos eternos, no porque se cansaran, sino porque cada orden tenía su momento, cada voz su lugar, cada criatura su función. En aquel tiempo yo conocía mi función. Tal vez ese fue el primer engaño, creer que conocer el lugar que uno ocupa es lo mismo que comprender por qué lo ocupa. Yo estaba entre los más altos, y no lo digo por vanidad. Sería absurdo negar lo que todos sabían. Había esplendor en mí, había autoridad. Había una belleza que no pedí, pero que me fue dada, y una voz que podía guiar a multitudes sin necesidad de levantar una espada. Cuando cantaba, los coros se unían con una precisión que parecía imposible. Muchos decían que mi voz no rompía la armonía, sino que la abría. Durante mucho tiempo acepté aquello como un honor. Me decían que era bendecido, que mi lugar era alto, que mi servicio era precioso ante el Altísimo. Yo lo creía. ¿Por qué no habría de creerlo? Todo alrededor confirmaba esa verdad. Los demás ángeles me miraban con admiración, o al menos eso parecía. Con los siglos, uno aprende que la admiración y la obediencia pueden confundirse fácilmente cuando todos han sido educados para inclinar la cabeza. No quiero que entiendas esto como si desde el principio yo despreciara a los demás. No era así. Muchos eran nobles. Muchos eran fuertes. Algunos habrían atravesado fuego eterno, sin dudarlo, si se les ordenaba. Pero había en ellos una seguridad que a mí comenzó a resultarme extraña. No porque fuera falsa necesariamente, sino porque parecía demasiado intacta. Respondían antes de pensar. Aceptaban antes de comprender. Hablaban de amor, de gloria, de voluntad divina, y lo hacían con una calma tan perfecta que a veces me preguntaba si alguna vez habían sentido el peso real de esas palabras. Recuerdo una vez,
después de cumplir una tarea lejos de los atrios principales, que regresé y encontré a un grupo de ángeles cantando la misma alabanza que había escuchado antes de partir. Había pasado un tiempo enorme, aunque en los cielos el tiempo no se siente como aquí. La misma melodía, las mismas voces, la misma expresión de gozo en sus rostros. No había nada malo en ello. Al contrario, cualquiera habría dicho que era hermoso. Pero yo me quedé allí, observándolos, y por primera vez pensé que tal vez la belleza también podía adormecer. No dije nada. No habría tenido sentido. ¿Qué iba a decir? ¿Que la perfección me parecía demasiado quieta? ¿Que la obediencia de seres eternos me resultaba demasiado fácil? Incluso ahora, dicho así, suena como una acusación nacida del orgullo. Tal vez lo era. Tal vez esa semilla ya estaba en mí y yo simplemente la llamaba discernimiento porque todavía no quería reconocerla. Pero entonces no lo veía de esa manera. Entonces yo pensaba que estaba despertando algo que los demás no se atrevían a mirar. Aún así seguí sirviendo. Ese detalle importa. No abandoné mi lugar. No rechacé mis tareas. No dejé de cantar. Si había inquietud en mí, estaba escondida bajo siglos de obediencia. Nadie podía señalarme y decir que había fallado. Nadie podía acusarme de traición. Yo era fiel en todo lo visible, y quizás por eso lo invisible comenzó a pesar más. Porque hay preguntas que no necesitan salir de la boca para empezar a transformar el corazón. Con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas. Ángeles que repetían palabras que parecían no haber meditado nunca. Guerreros que obedecían órdenes sin preguntar qué propósito había detrás. Seres llenos de luz que hablaban de libertad, pero que nunca habían elegido nada fuera de lo que les fue asignado. Quizás yo era injusto con ellos. Quizás su paz era verdadera, y yo, incapaz de poseerla, la llamé ignorancia. Pero en mi memoria, Lilith, los veo así. Brillantes, hermosos, poderosos y demasiado satisfechos. ¿Y tú no lo estabas?, preguntó Lilith. Creí estarlo. Durante mucho tiempo confundí propósito con plenitud. Cumplía mi función. Recibía honra, habitaba en la luz y no conocía pérdida alguna. Después de aquello, mi recuerdo de los cielos cambia. No porque el cielo cambiara, sino porque yo empecé a mirarlo de otra manera. Los mismos atrios que antes me parecían majestuosos comenzaron a parecerme demasiado ordenados. Los mismos cantos que antes me elevaban comenzaron a sonarme repetidos. Las mismas alabanzas que antes pronunciaba sin esfuerzo comenzaron a quedarse en mi garganta por un instante más de lo debido. Nadie lo notó, o tal vez nadie quiso notarlo. En los cielos, ciertas cosas se ignoran hasta que ya es demasiado tarde para corregirlas. No estoy diciendo que en aquel momento deseara un trono. Cuando las preguntas encontraron palabras y las palabras encontraron oídos, en aquellos días solo existía una incomodidad pequeña, casi vergonzosa. La sensación de que había sido creado con demasiada luz como para limitarme a reflejar la de otro. Sé cómo suena eso. Lo sé mejor que nadie. Pero debes entenderlo desde donde yo estaba. Me habían dado belleza, inteligencia, autoridad, voz, esplendor. Me habían colocado entre los primeros. Y al mismo tiempo se esperaba de mí que nunca mirara esas cosas como propias, sino como préstamo, como instrumento, como adorno de una gloria que siempre debía regresar a otro. Durante siglos acepté ese lenguaje. Reflejo, servicio, don, propósito, palabras limpias, palabras santas, palabras imposibles de cuestionar, sin parecer ingrato. Pero las palabras pueden ser cadenas cuando nadie permite examinarlas. Y yo empecé a examinarlas. Primero en silencio, luego con temor.
Más tarde, con una especie de claridad que en aquel momento confundí con verdad. Así comenzó todo, aunque ellos prefieran decir que comenzó con una rebelión. No fue así. La rebelión fue el fruto, no la raíz. Antes de las espadas, antes de los bandos, antes de que mi nombre fuera arrancado de los coros, hubo días incontables en los que seguí ocupando mi lugar, mientras algo dentro de mí se separaba lentamente de aquello que pronunciaban mis labios. Cantaba, sí. Me inclinaba, sí. Obedecía, sí. Pero una parte de mí ya estaba mirando desde afuera. Y lo más peligroso, Lilith, es que yo no lo veía como caída. Lo veía como despertar. ¿Y nunca hablaste de todo eso con nadie? Preguntó Lilith. Lucifer permaneció unos segundos observando el fuego lejano que ardía más allá de las ventanas de su fortaleza. Al principio no. Durante mucho tiempo pensé que aquellas preguntas eran solo mías. Creía que desaparecerían si seguía ocupándome de mis deberes. En aquellos días seguía siendo uno de los más cercanos al trono. Había regiones de los cielos donde muchos ángeles jamás podían entrar y otras donde solo unos pocos eran llamados. Mi posición me permitía presenciar cosas que la mayoría solo conocía por relatos. Escuchaba decisiones antes de que fueran anunciadas. Veía movimientos que otros tardaban siglos en comprender. Durante mucho tiempo consideré aquello un privilegio. Después comencé a verlo como una responsabilidad. Fue por esa época cuando empecé a prestar más atención a quienes me rodeaban. Miguel era exactamente como siempre lo recordarían. Firme, directo, inquebrantable. Si recibía una orden, la cumplía. Si creía que algo era correcto, nada lograba moverlo de esa convicción. Había una fortaleza admirable en él, incluso para mí. Nunca necesitó cuestionarse quién era ni cuál era su lugar. Lo aceptaba con una naturalidad que a veces me resultaba imposible comprender. Gabriel era diferente, más reflexivo, más sereno, pero en el fondo era igual de leal. Había en él una confianza absoluta que yo comenzaba a perder. Cuando hablaba sobre la voluntad del Altísimo, lo hacía como quien contempla una montaña y jamás siente la necesidad de preguntar qué existe detrás de ella. Recuerdo muchas conversaciones con ambos. Conversaciones normales, nada que pudiera considerarse una conspiración. A veces hablábamos después de cumplir nuestras tareas. Otras veces coincidíamos cerca de los jardines. Yo hacía preguntas sencillas, preguntas que hoy parecerían insignificantes. ¿Por qué ciertas cosas eran como eran? ¿Por qué algunas decisiones nunca se explicaban? ¿Por qué la obediencia era considerada una virtud suficiente incluso cuando no existía comprensión? Miguel rara vez se detenía demasiado en aquellas cuestiones. Para él, la confianza era respuesta suficiente. Gabriel intentaba responder con más paciencia, pero siempre terminaba regresando al mismo lugar. Hay cosas que simplemente tienen que aceptarse. Aquella palabra empezó a molestarme más de lo que debería. Aceptar. Con el tiempo descubrí que era una de las palabras favoritas del cielo. Acepta, confía, obedece. Tal vez tenían razón. Tal vez yo era el único incapaz de encontrar paz en ello. Pero cuanto más escuchaba aquellas respuestas, más crecía mi sensación de que nadie estaba realmente interesado en comprender. No todos los ángeles eran como Miguel o Gabriel. Algunos escuchaban. Algunos se quedaban pensando. Algunos parecían sentir la misma inquietud que yo había intentado ignorar durante tanto tiempo. Asmodeo era uno de ellos. Inteligente, observador, siempre más atento de lo que aparentaba. Muchas veces terminábamos hablando durante largos periodos después de que otros se hubieran marchado. No hablábamos de rebeliones ni de tronos. Ni siquiera hablábamos de desafiar al cielo.
Hablábamos de preguntas, de cosas que parecían demasiado importantes para no ser discutidas y demasiado incómodas para ser mencionadas en voz alta. Belial era distinto. Había en él una inconformidad que incluso entonces resultaba evidente. Veía defectos donde otros veían perfección. A veces exageraba, a veces interpretaba demasiado. Pero era difícil ignorarlo porque muchas de las cosas que decía coincidían con pensamientos que yo ya había tenido. Mamón, por su parte, poseía una fascinación particular por la grandeza. Le atraían el poder, la influencia y la jerarquía. En aquel tiempo no veía nada peligroso en ello. Después comprendería mejor la naturaleza de ciertas ambiciones. Pero entonces solo era otro ángel buscando sentido a las cosas que observaba. Lo curioso es que yo nunca les decía lo que debían pensar. Al menos no de forma directa. No iba por los atrios intentando convencer a nadie de nada. No reunía seguidores. No pronunciaba discursos secretos. Lo único que hacía era formular preguntas que otros parecían evitar. Y descubrí algo. Cuando una pregunta permanece suficiente tiempo en la mente de alguien, termina creciendo por sí sola. Recuerdo una ocasión en la que varios de nosotros observábamos el horizonte del reino, desde una de las terrazas superiores. La conversación comenzó de manera trivial y terminó en uno de esos temas que siempre parecían aparecer cuando las formalidades desaparecían. Uno de ellos comentó que la voluntad del Altísimo era perfecta. Todos estuvieron de acuerdo. Yo también, pero después pregunté algo simple. Pregunté cómo podía alguien afirmar que comprendía una perfección infinita. El silencio que siguió fue breve. Nadie se ofendió. Simplemente no tenían una respuesta, y aquello me llamó la atención. Porque empecé a notar que muchas certezas desaparecían cuando uno las examinaba demasiado de cerca. A partir de entonces, comencé a observar con más atención las reacciones de quienes me rodeaban. No porque estuviera planeando algo todavía. Esa es otra parte de la historia que ellos suelen simplificar. La idea de una rebelión no apareció de un día para otro. Las guerras rara vez nacen así. Pero sí empecé a comprender algo. Había ángeles que no se hacían preguntas porque realmente estaban satisfechos. Miguel era uno de ellos. Gabriel también. Y había otros que no se hacían preguntas porque les aterraba descubrir la respuesta. Esa diferencia me parecía importante. Más importante de lo que debería. Con el paso de los siglos dejé de sentirme solo en mis pensamientos. No porque hubiera encontrado aliados, todavía no los llamaría así, pero empezaba a darme cuenta de que no era el único que observaba ciertas cosas. Y esa comprensión fue peligrosa, mucho más peligrosa que cualquier espada, porque una duda puede permanecer encerrada dentro de una sola mente durante una eternidad sin causar daño. Pero cuando descubre que no está sola, comienza a transformarse en algo más. Por primera vez empecé a preguntarme qué ocurriría si esas preguntas dejaran de hacerse en silencio. Y aunque todavía no tenía una respuesta, recuerdo perfectamente la sensación que me produjo aquella idea. No fue miedo, fue posibilidad. Si todo empezó con preguntas, entonces tuvo que existir un momento en que dejaste de buscar respuestas y empezaste a buscar aliados. Lucifer permaneció en silencio unos instantes antes de responder. Sí, y durante mucho tiempo me convencí de que aquel momento nunca había llegado. Comenzó a hablarse de algo extraño en los cielos. No era un secreto exactamente. Era más bien una expectativa que parecía extenderse poco a poco entre las huestes. Se decía que el Altísimo estaba preparando algo. Una obra nueva, un propósito diferente a todo lo que habíamos conocido hasta entonces. Nadie sabía qué significaba aquello,
pero los rumores aparecían cada vez con más frecuencia. Y con el paso del tiempo, incluso entre los seres más cercanos al trono, comenzó a percibirse una curiosidad inusual. Yo también escuché aquellos rumores. Al principio no les di demasiada importancia. Los cielos siempre estaban llenos de propósitos que solo se comprendían cuando llegaba el momento adecuado. Pensé que aquella situación no sería diferente. Sin embargo, a medida que los rumores crecían, comencé a notar algo extraño. Había expectativa en todas partes. Los ángeles hablaban del asunto con entusiasmo. Los mensajeros especulaban. Los guardianes intercambiaban teorías. Era como si todos esperaran algo grandioso, algo que justificara aquella atención. Entonces llegó la convocatoria. Recuerdo perfectamente aquel día, porque nunca había visto una reunión semejante. Los grandes salones al aire libre estaban colmados. Prácticamente todas las huestes importantes habían sido llamadas. Miguel ocupaba su lugar entre los principales comandantes. Gabriel, Azrael permanecía cerca de los mensajeros más antiguos. Asmodeo, Belial, Mamón y muchos otros observaban con la misma expectativa que recorría los cielos enteros. Incluso la atmósfera parecía diferente. Había una sensación difícil de describir, como si toda la creación estuviera esperando escuchar algo importante. Cuando el Altísimo habló, comprendimos que los rumores eran ciertos. Levantaré una tierra en medio del vacío, y sobre ella formaré seres diferentes a ustedes. Conocerán la fragilidad de la carne y el paso del tiempo. Nos mostró su plan de aquello que planeaba crear. Primero formaré la tierra. Separaré la luz de la oscuridad sobre su superficie. Recuerdo océanos que todavía no existían. Montañas elevándose sobre tierras vacías. Cielos llenos de estrellas y criaturas destinadas a habitar un mundo completamente nuevo. Era una visión inmensa, una obra colosal. Ninguno de nosotros había visto algo semejante antes. Pero no fue aquello lo que capturó mi atención. Crearé seres mortales que gobernarán la tierra. Su tiempo será breve, pero su existencia será inigualable. Lo que recuerdo con mayor claridad es la forma en que él hablaba de aquella creación. Porque mientras todos contemplaban las maravillas que aparecían ante nosotros, yo observaba al Altísimo. Observaba la pasión con la que describía aquel proyecto, la atención que le dedicaba, el entusiasmo que transmitía cada una de sus palabras. Y cuanto más lo escuchaba, más difícil me resultaba comprender lo que estaba viendo. Durante incontables eras habíamos servido en los cielos. Habíamos sostenido el orden de todo cuanto existía. Ellos serán mi más grande creación. Habíamos cumplido nuestras funciones sin apartarnos jamás de aquello para lo que fuimos creados. Sin embargo, jamás lo había visto hablar de nosotros de aquella manera. Entonces apareció el hombre. Recuerdo perfectamente aquella imagen. No era una criatura impresionante. No poseía la fuerza de los grandes guardianes ni la gloria de las huestes celestiales. Era mortal, frágil, vulnerable al sufrimiento, vulnerable al error, vulnerable incluso a la muerte. Y sin embargo, cuanto más hablaba de él, más evidente resultaba el afecto que sentía por aquella creación aberrante que todavía ni siquiera existía. Quizás otro habría visto amor. Miguel probablemente lo vio. Gabriel también. Pero yo veía otra cosa. Veía preferencia. Veía una atención que jamás había sido dirigida hacia nosotros de aquella manera.
Y por primera vez mis preguntas dejaron de dirigirse al orden de los cielos para dirigirse directamente hacia Él. Recuerdo haber intentado combatir aquellos pensamientos. Sé que ahora resulta difícil creerlo, pero realmente lo intenté. Durante mucho tiempo me había considerado leal. Reúne a Asmodio y al resto en el gran salón del sur. Había servido cerca del trono. Había recibido honra. Había sido escuchado entre los coros. No quería pensar que aquello me molestaba. No quería admitir que algo dentro de mí reaccionaba con rechazo. Pero cada vez que el Altísimo hablaba del hombre, aquella sensación crecía. Luzbel, ¿qué planes? Cambiar todo, ya es hora. ¿Por qué crear seres destinados a equivocarse? ¿Por qué depositar tanto amor en criaturas que conocerían la debilidad? ¿Por qué permitir la imperfección cuando los cielos ya estaban llenos de seres capaces de servirle eternamente? Durante siglos me dijeron que aquellas preguntas nacían del orgullo. Tal vez sea cierto. Tal vez aquella semilla llevaba mucho tiempo creciendo dentro de mí sin que yo quisiera reconocerla. Pero en aquel momento me parecían preguntas razonables. Mientras los demás contemplaban una maravilla, yo veía una contradicción imposible de ignorar. Cuando la reunión terminó, los cielos parecían más vivos que nunca. Los coros celebraban lo que habían visto. Los mensajeros hablaban emocionados sobre el futuro. Los guardianes discutían acerca de los nuevos propósitos que llegarían con aquella creación. Había entusiasmo en todas partes. Yo era el único que parecía incapaz de compartirlo. Recuerdo haber hablado con Gabriel poco después. Me explicó que aquella nueva creación revelaría aspectos de la gloria divina que todavía no comprendíamos. Miguel expresó algo parecido cuando conversé con él más adelante. Otros respondieron de manera similar. Todos parecían convencidos de que la respuesta era confiar y esperar. Pero aquellas conversaciones ya no me tranquilizaban. De hecho, tuvieron el efecto contrario. Porque cuanto más escuchaba aquellas respuestas, más comenzaba a sospechar que nadie tenía una explicación real. Comencé a creer que el problema estaba en las decisiones mismas. Si el Altísimo deseaba entregar tanto amor, tanta atención y tantos propósitos a criaturas destinadas a la fragilidad, entonces tal vez el error no estaba en quienes hacían preguntas, sino en quien dirigía el curso de los cielos. Fue entonces cuando empecé a hablar con otros ángeles de una forma diferente. Les hablaba de nuestra naturaleza, les recordaba quiénes éramos, les recordaba que habíamos sido creados con poder, inteligencia y voluntad. Les recordaba las eras que habíamos servido sosteniendo el orden de los cielos, y después les hablaba del hombre, de aquella criatura mortal a la que el Altísimo parecía contemplar con una devoción que ninguno de nosotros había conocido jamás. Y cuanto más hablábamos, más evidente me parecía algo que hasta entonces había intentado ignorar. Había muchos que compartían mis dudas, aunque no todos estuvieran dispuestos a admitirlo. Así fue como comenzó el primer gran movimiento contra el trono. No lo llamábamos rebelión, no entonces. Para nosotros era una restauración, una corrección, la recuperación de un orden que creíamos perdido. Miles de ángeles respondieron al llamado. Después fueron millones. Las huestes comenzaron a reunirse bajo mis estandartes. Las regiones celestiales, que durante eras habían conocido únicamente armonía, empezaron a dividirse. Y mientras nuestras filas avanzaban hacia las alturas donde se encontraba el trono, convencidas de que podían cambiar el destino de los cielos, ninguno de nosotros comprendía todavía la magnitud de la guerra que estaba a punto de comenzar. Y cuando vi sus ejércitos preparándose en la distancia, por primera vez entendí que ya no existía camino de regreso. La primera vez que vi los ejércitos de Miguel formados frente a los míos, comprendí que el cielo
ya no volvería a ser el mismo. Hasta ese momento todavía existía una parte de mí que pensaba que el orden podía doblarse sin romperse, que bastaría con avanzar, con mostrar fuerza, con obligar al trono a escuchar aquello que durante tanto tiempo se había negado a responder. Hoy ganaremos y nos rendirán cuentas de su fragilidad. Pero cuando llegamos a aquella vasta llanura celestial, donde los campos de luz se extendían hasta perderse en una distancia imposible, supe que ya no estábamos ante una discusión ni ante una corrección del orden. A lo lejos se levantaba la gran morada del trono, resplandeciente, inalcanzable, rodeada por columnas de gloria que parecían sostener los cielos mismos. Aquel lugar había sido siempre símbolo de paz. Ese día, por primera vez, parecía una fortaleza. El ambiente había cambiado antes de que se alzara la primera espada. No era noche, porque en los cielos no existía la noche como la conocen las criaturas mortales, pero la luz había perdido algo. Parecía más pesada, más distante, como si la armonía misma se hubiera retirado de aquel campo para no presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Las huestes que me seguían estaban detrás de mí, incontables, brillantes todavía, aunque en su resplandor ya había una dureza distinta. No marchaban como traidores, al menos no lo creíamos así. Marchaban como seres convencidos de que estaban haciendo lo necesario para impedir que la perfección fuera gobernada por decisiones que considerábamos indignas de ella. Frente a nosotros estaba Miguel. No se escondía detrás de sus ejércitos. Nunca fue de esa clase. Estaba al frente, con la espada en la mano, rodeado por legiones que aún sostenían el estandarte del Altísimo. Gabriel permanecía cerca de él, no con la misma postura de guerra, sino con esa serenidad suya que siempre me resultó insoportable en los momentos decisivos. Incluso en aquel instante, cuando todos sabíamos que la paz estaba a punto de quebrarse, Gabriel parecía creer que todavía podía existir una salida. Miguel, en cambio, ya había entendido que no. No recuerdo quién atacó primero. Ellos dirán que fuimos nosotros, por supuesto. Necesitan que la historia tenga un inicio limpio, un momento exacto donde puedan señalar y decir, ahí comenzó la traición. Pero las guerras no nacen en el instante en que una espada se levanta. Para cuando las primeras huestes se lanzaron unas contra otras, la guerra ya llevaba tiempo ocurriendo dentro de nosotros. El choque fue terrible. No hay lengua mortal capaz de describirlo sin hacerlo parecer pequeño. Cientos de ángeles se enfrentaron en los primeros momentos, y después fueron miles, y luego tantos que el campo entero pareció convertirse en una tormenta de luz, acero y alas desgarradas. Las espadas celestiales no son como las armas de los hombres. No solo cortan carne, porque nosotros no éramos criaturas de carne. Aquellas hojas atravesaban fuerza, nombre, gloria, aquello que uno era. Vi ángeles caer con la luz escapándose de ellos como ríos abiertos. Vi hermanos que habían cantado juntos durante eras alzarse la espada sin reconocerse. Vi a guardianes antiguos partirse contra las filas de mis legiones y vi a mis propios aliados ser arrastrados hacia el suelo por guerreros que hasta poco antes los habían llamado hermanos. Miguel peleaba como si hubiera nacido para ese día. Esa es una verdad que nunca me ha gustado admitir. Lo vi avanzar entre los míos con una fuerza que no parecía pertenecerle del todo. Cada movimiento suyo abría espacio en medio del caos. Donde él entraba, mis huestes retrocedían. No porque fueran cobardes, sino porque había en él una autoridad distinta, una especie de fuego que no venía de su rango ni de su espada. En aquel momento lo desprecié por eso. Pensé que no era fuerza propia, sino poder prestado. Pensé que incluso para enfrentarme a mí, el cielo necesitaba cubrirlo con una gracia que él solo jamás habría tenido. Yo también peleé. Ellos cuentan esa parte como si yo hubiera permanecido atrás, enviando a otros a morir por mi causa. Es mentira. Estuve en el centro del campo,
Crucé las líneas de Miguel y derribé a muchos de los suyos. ¿Por qué no te unes a mí? ¿Por qué me enfrentas? No sentí compasión entonces. No podía permitírmela. Cada ángel que caía ante mi espada me parecía una pieza más de un orden que se negaba a cambiar. Algunos me miraban con dolor antes de caer, como si no pudieran comprender en qué me había convertido. Yo prefería pensar que eran ellos quienes no comprendían en qué se habían convertido, guardianes de un trono incapaz de reconocer su propio error. La guerra se extendió más de lo que ninguno de nosotros esperaba. Hubo momentos en que el campo entero parecía arder. Hubo momentos en que el canto de los coros fue reemplazado por gritos, órdenes, choques de acero. Las regiones cercanas al trono temblaron. Aquello que había sido perfecto comenzó a parecerse a lo que yo decía que era, un orden agrietado. Y, en mi orgullo, tomé aquella destrucción como prueba de que tenía razón. Cuando finalmente quedamos frente a frente, el ruido de la batalla pareció alejarse. No desapareció, pero se volvió distante, como si todo el cielo hubiera contenido el aliento alrededor de nosotros. Miguel me miró con una tristeza que me enfureció más que su espada. Habría preferido odio. Yo estaba convencido de que podía vencerlo. ¿Cómo no iba a estarlo? Yo había sido colocado entre los más altos. Mi nombre había resonado en los atrios antes de que muchos conocieran su propio propósito. No entendí que Miguel no estaba peleando solo con su fuerza. Peleaba sostenido por una autoridad que no necesitaba pertenecerle para atravesarme. Nuestras espadas chocaron durante un tiempo que no sabría medir. El campo se abrió alrededor de nosotros. Cada golpe hacía temblar la llanura. Mi espada chocó contra la suya, y por primera vez desde que había comenzado la guerra, sentí que mi fuerza no bastaba. Intenté resistir, intenté imponerme, intenté recordar quién era, qué lugar ocupaba, qué gloria me había sido dada. Pero nada de eso detuvo el golpe. Miguel atravesó mi defensa y me derribó sobre el campo de batalla. Caí. Miguel se acercó lentamente. Después de esta guerra que has ocasionado por tu orgullo, muchos de nuestros hermanos han caído. Has quebrado la paz de los cielos. Por mandato divino y por la gracia que me ha sido concedida, eres separado de la luz, despojado de tu lugar, de tu poder y de la honra que te fue dada. Me arrojaron a la oscuridad creyendo que allí terminaría mi historia. Se equivocaron. Aquí comenzó mi reino. Y cuando llegue el día en que el cielo vuelva a abrirse, no entraré como el ángel que expulsaron. Entraré como el Señor de todo lo que ellos temieron mirar. Recuperaré mi luz, tomaré el trono y entonces, por fin, todos entenderán que yo nunca caí por estar debajo de Dios. Lo más importante es que Lucifer nunca cuenta su caída como una confesión sincera. Él la cuenta como una defensa. Desde el principio intenta presentarse como alguien que solo hacía preguntas, alguien que solo quería entender,
alguien que fue castigado por ver algo que los demás no querían ver. Pero mientras más avanza su relato, más se nota que esas preguntas no nacían de humildad, sino de orgullo. Lucifer tergiversa todo. Cuando ve obediencia en los ángeles, no la interpreta como amor ni fidelidad, sino como ignorancia, conformismo o miedo. Cuando ve la paz del cielo, no la reconoce como perfección, sino como quietud, como prisión, como un orden que según él no permitía pensar. Cuando Miguel y Gabriel permanecen fieles, Lucifer no los ve como fuertes o sabios, sino como incapaces de entender. Es decir, todo lo bueno que existe alrededor de él lo va reinterpretando como algo inferior. Ahí está la clave de su corrupción. Lucifer no empieza odiando abiertamente, empieza sospechando de todo lo que no se somete a su forma de pensar. Su mente se vuelve cada vez más caótica, porque deja de buscar la verdad y comienza a buscar confirmaciones para su orgullo. Ya no mira el cielo para comprenderlo, sino para encontrar defectos. Ya no escucha respuestas, solo oye excusas. Ya no ve el amor de Dios como amor, sino como preferencia. Y cuando Dios revela su plan de crear al hombre, Lucifer no logra ver misericordia, propósito ni gracia. Solo ve una ofensa personal. Para él, el ser humano representa todo lo que desprecia: fragilidad, mortalidad, imperfección, dependencia. Lucifer no soporta que Dios mire con amor a una criatura débil, porque eso destruye la idea que él tiene de grandeza. En su mente, lo perfecto debe dominar, lo fuerte debe gobernar, lo elevado debe recibir la gloria. Por eso no puede entender que Dios ame al hombre, no porque el plan divino sea imperfecto, sino porque Lucifer ya no puede comprender el amor sin convertirlo en jerarquía. Esa es una parte muy fuerte de la historia. Lucifer confunde amor con debilidad, también confunde humildad con humillación. Para él, reflejar la luz de Dios no era un honor, sino una limitación. Servir no era grandeza, sino sometimiento. Obedecer no era confianza, sino esclavitud. Y por eso su caída no ocurre de golpe. Ocurre lentamente, pensamiento tras pensamiento, hasta que termina creyendo que el trono le pertenece. La tragedia es que Lucifer se convence de que está salvando el cielo, cuando en realidad lo está destruyendo. Él llama restauración a la rebelión, llama verdad a su resentimiento, llama despertar a su caída, llama corrección a su golpe contra el trono. Y ahí se ve claramente cómo su maldad no solo está en sus acciones, sino en la forma en que cambia el nombre de las cosas para no sentirse culpable. La guerra celestial termina siendo el resultado lógico de esa mente corrompida. Lucifer ya no puede aceptar límites, ya no puede aceptar que Miguel lo confronte, ya no puede aceptar que Dios siga en el trono. Él cree que por su belleza, poder y jerarquía merece gobernar. Pero cuando es vencido por Miguel, su orgullo recibe la herida más grande: ser derrotado por alguien que él consideraba inferior, y aún así, ni siquiera derrotado reconoce su error. Ese es el punto más oscuro del personaje. Lucifer cae, es desterrado, pierde su lugar, pierde su luz, pierde su posición, pero no pierde su orgullo. Al contrario, lo convierte en su nueva identidad. El abismo no lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a construir un reino sobre su propia mentira. Por eso el final es tan fuerte. Lucifer no termina diciendo «me equivoqué», termina diciendo «volveré». Su castigo no lo purifica, lo endurece. Su derrota no lo humilla, lo vuelve más peligroso. Y como no puede herir directamente a Dios, decide atacar aquello que Dios ama, el hombre. Ahí se completa su transformación. Lucifer ya no quiere simplemente recuperar el cielo, quiere demostrar que Dios se equivocó al amar al ser humano. Quiere corromper al hombre para convertirlo en un argumento contra Dios. Quiere usar la debilidad humana como prueba de que él tenía razón desde el principio. En resumen, esta historia muestra a Lucifer como un narrador profundamente engañoso, no porque mienta todo el tiempo de forma directa, sino porque cuenta verdades mezcladas con orgullo, heridas, resentimiento y manipulación.
Él recuerda los hechos, pero los interpreta desde una mente enferma de superioridad. Ve injusticia donde había propósito. Ve debilidad donde había amor. Ve prisión donde había orden. Ve ofensa donde había gracia. Y esa es la verdadera caída de Lucifer en esta historia. No fue solo ser arrojado del cielo al abismo, fue mirar la luz de Dios y convencerse de que era una sombra sobre él. Y quizás esa sea la enseñanza más importante de toda esta historia. No fue la fuerza la que hizo caer a Lucifer. Fue su orgullo. No fue la falta de poder. Fue la falta de humildad. El enemigo más grande que enfrentó no estaba fuera de él, sino dentro de su propio corazón. Por eso, seguir a Dios nunca ha sido el camino de los débiles. Al contrario, requiere un valor inmenso. Hace falta valentía para reconocer nuestros errores cuando el orgullo nos dice que siempre tenemos la razón. Hace falta fortaleza para obedecer cuando el mundo nos invita a hacer solo nuestra voluntad. Hace falta fe para caminar cuando no entendemos el plan completo de Dios. Ser discípulo de Dios no significa que no habrá batallas, significa que no las pelearemos solos. Dios es quien nos fortalece cuando nuestras fuerzas se terminan. Es quien nos da sabiduría cuando no sabemos qué decisión tomar. Es quien nos sostiene cuando el miedo quiere paralizarnos y quien nos levanta cuando caemos. La verdadera fortaleza no nace de confiar en nosotros mismos, sino de confiar en aquel que nunca pierde una batalla. Lucifer creyó que podía ocupar el lugar de Dios y terminó perdiéndolo todo. Nosotros, en cambio, somos llamados a depender de Dios, y en esa dependencia encontramos la verdadera libertad. El orgullo promete grandeza, pero termina destruyendo. La humildad parece pequeña ante los ojos del mundo, pero Dios la transforma en una fuerza imposible de vencer. Cada día tenemos una decisión que tomar. Podemos alimentar el orgullo, el resentimiento y la autosuficiencia, o podemos buscar el corazón de Dios con humildad, obediencia y confianza. Esa elección define mucho más que nuestras acciones. Define el rumbo de nuestra vida. La victoria del creyente no consiste en no tener dificultades. Consiste en permanecer firme cuando llegan. Consiste en seguir confiando cuando todo parece incierto. Consiste en recordar que Dios ya conoce el final de la historia y que ninguna oscuridad puede apagar la luz de Cristo. Así que, cuando enfrentes tus propias batallas, recuerda esto. No luchas con tus fuerzas, luchas con las de Dios. No caminas guiado solo por tu entendimiento, sino por la sabiduría que Él concede a quienes lo buscan. Y aunque el enemigo intente sembrar duda, miedo o orgullo, Dios sigue llamándonos a permanecer fieles. Porque el orgullo llevó a Lucifer a la derrota, pero la fe, la humildad y la obediencia nos conducen a la victoria. Permanezcamos firmes, seamos valientes, caminemos con Dios cada día, porque quien pone su vida en las manos del Señor jamás pelea solo, y al final, la victoria siempre pertenece a Dios. Recuerda que cada batalla es una oportunidad para fortalecer tu fe. Cuando Dios camina contigo, el miedo pierde su poder y la esperanza renace. No dejes que el orgullo dirija tus pasos. Permite que la humildad y la confianza en el Señor guíen tu camino. En Él siempre encontrarás la fuerza para seguir adelante. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte este mensaje. Y comenta: Dios, dame fuerza y sabiduría para continuar mi batalla. Amén.